No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino, concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Esteban, lleno de la gracia y el poder divinos, hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo. Entonces entraron en discusión con él algunos judíos de la sinagoga llamada de los Libertos, junto con otros que venían de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Pero no podían contrarrestar la sabiduría y la fuerza que el Espíritu le infundía al hablar. Por eso sobornaron a unos hombres para que dijeran que lo habían oído decir palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Así amotinaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y le cayeron encima, lo arrestaron y lo llevaron al Sanedrín. Allí presentaron falsos testigos que afirmaron: este hombre no cesa de hablar contra este santo lugar y contra la ley. Pues nosotros lo oímos decir que Jesús, ese Nazareno, destruirá este lugar y cambiará el culto tradicional que Moisés nos dejó. Todos los que tomaban parte en la sesión del Sanedrín fijaron en él los ojos y vieron que su rostro parecía el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me devora, Señor, el celo de tu templo. Me devora, Señor, el celo de tu templo. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes. Tus preceptos son mi delicia, tus decretos son mis consejeros. Me devora, Señor, el celo de tu templo. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus leyes, instrúyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas.
Me devora, Señor, el celo de tu templo. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Me devora, Señor, el celo de tu templo. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Al día siguiente de haber dado Jesús de comer a la multitud, la gente que se había quedado en la orilla del lago vio que allí no había estado más que una barca y que Jesús no había subido a ella. No estaba con sus discípulos, sino que ellos se habían ido solos. Después llegaron de Tiberíades otras barcas cerca del lugar donde el Señor había pronunciado la acción de gracias, y ellos habían comido el pan. Así que al ver que Jesús no estaba allí ni tampoco sus discípulos, subieron a esas barcas y se fueron a Cafarnaúm a buscarlo. Cuando lo encontraron en la orilla del lago, le dijeron: Rabí, ¿cuándo viniste? Jesús les contestó: Yo os aseguro, vosotros me buscáis por haber comido pan hasta quedar llenos, y no porque hayáis creído viendo las obras que realizo. Trabajad no por el alimento que se acaba, sino por el alimento que dura hasta la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre. A él fue a quien Dios Padre confirmó con su autoridad. Ellos le dijeron: ¿qué tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Jesús les respondió: pues el trabajo que Dios quiere es que creáis en su enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos en este hermoso tiempo de Pascua celebrando con inmensa alegría ese acontecimiento maravilloso de Dios, porque al resucitar a Jesús, su Hijo de entre los muertos, con la fuerza del Espíritu que da vida, nosotros somos herederos de esa vida nueva que Dios ha creado para su Hijo y para nosotros, o que ha creado en su Hijo para nosotros y de la cual nosotros también estamos llamados a participar. Entonces, nuestra tarea es poner nuestra esperanza en esa vida nueva donde el Señor Jesucristo es precisamente el autor, el Señor de esa vida nueva. Y aquí, cuando la palabra de Dios nos invita a estas acciones maravillosas, pues tenemos que aprender que las reacciones humanas a veces no están acordes a esta gran vocación que Dios pone para nosotros. En la primera lectura, por ejemplo, tenemos a un hombre que aprendió estas cosas, que vio en el Señor Jesucristo la esperanza más grande, Esteban. Y este hombre lleno del Espíritu Santo, a quien se le había dado una tremenda sabiduría, empieza a hacer toda una invitación a su pueblo. Aquí no tenemos el discurso maravilloso de Esteban, pero es impresionante. Hace todo un relato de la acción de Dios a través del pueblo que Él ha creado para estas cosas de Dios. El pueblo llamado a conocer al verdadero Dios, al Dios por quien se vive, no a los ídolos como los otros pueblos que tiene cada uno su Dios particular. El pueblo que ha sido creado por Dios no es igual a los demás, porque no tiene dioses distintos, que a propósito en aquellas épocas habían temporadas de guerra, y cuando un pueblo le ganaba al otro, era el Dios de ese pueblo el que había derrotado al otro Dios, y eso generaba una cierta mentalidad, una cierta cultura, donde Dios
es igual a los otros dioses, y eso pues creaba una enorme confusión, porque cuando escuchan a Moisés y a los profetas hablar del Dios vivo, de aquel que propone una esperanza nueva, una alianza eterna y una cantidad de cosas, ellos quedan como perplejos y lo único que pueden hacer es recurrir a sus maestros que les dan unas interpretaciones y se quedan con esas interpretaciones. Recordemos que Jesús, especialmente cuando disputaba con los fariseos, les decía: ustedes se quedaron con la interpretación de los maestros, con esas costumbres, degradando el sentido profundo de la palabra de Dios. Y entonces ese discurso de Esteban les recuerda precisamente esa dura cabeza del pueblo de Israel que le envía, Dios le envía profetas y sabios y maestros, pero ellos terminan matándolos porque ellos se quedaron más bien con las costumbres de sus maestros, no con el sentido verdadero de la palabra de Dios. Y entonces, como no pueden rebatir tan hermosa y sincera sabiduría, porque les está diciendo la verdad en la cara, recurren entonces a los falsos testigos, y con eso entonces se sella el destino de Esteban, quien muere, como ya sabemos. La palabra de Dios entonces va a encontrar una oposición, porque la palabra de Dios habla de lo auténtico, de lo genuino, de aquello que es eterno, de aquello que no cambia, porque Dios es maravillosamente eterno, es la verdad absoluta, y eso entonces es lo que propone Dios a través de sus enviados. Pero el pueblo, como está acostumbrado, no a la verdad absoluta, sino a las cosas pasajeras, pues prefiere lo pasajero. Y es lo que nos dice entonces también en el Evangelio de San Juan. La gente ha sido beneficiada con un tremendo milagro, o como dice San Juan, con un tremendo signo, la multiplicación de los panes. Y entonces ellos quieren agarrar a Jesús para ponerlo como rey a la fuerza, porque han disfrutado de una cena opípara, deliciosa, abundante, sin tener que pagar, sin tener que trabajar para eso. Y entonces, si ponemos a este como rey, pues ya tenemos asegurado el sustento, la comida, y no nos va a faltar nada. Por eso, cuando ven que Jesús se desaparece del medio de ellos, que solamente una barca se fue y solamente cabe un grupo de personas que son los discípulos, ¿cómo se fue Jesús? Y ante este otro milagro, ¿cómo apareció Jesús por allá? Tampoco les importa cómo apareció, lo importante es ir a buscarlo para que nos siga dando de comer. Y eso es lo que entonces hoy reclama Jesús. Ustedes me buscan porque les lleno la barriga. Ese es como el sentido original escrito en griego. Claro que aquí traducido, nuestros expertos y sabios nos lo han dejado muy elegante como todo. Han comido hasta quedar saciados. O sea, queda más bonito, pero el sentido cuando se escribe la palabra de Dios es un poco más brusco. Ustedes me siguen porque les lleno la tripa, más o menos traducido así al español un poco burdo. Ustedes me siguen, están conmigo porque les lleno la barriga, y para ustedes la mejor preocupación es esa, que les llene la barriga. Busquen las cosas que dan vida eterna, trabajen para esas cosas, no por el pan que perece. Y entonces aquí Jesús empieza a mostrar un término que nos puede vincular tanto en una cosa como en la otra. ¿Cómo conseguimos el pan material, el pan que perece? Con el trabajo, ese que está como tan escaso en estos días. Y por eso podemos comprender este evangelio, porque si no hay trabajo, no hay dinero, no hay pan, no hay comida y otras cosas. Y entonces entendemos esta preocupación. Pero también dice Jesús: trabajen para las cosas que dan la vida eterna. Queridos hermanos, aquí con esta frase Jesús está poniendo uno de los elementos más profundos de la palabra de Dios. Para los judíos desde el Antiguo Testamento no había precepto más hermoso que el sábado o descanso de Dios. El descanso de Dios. Y entonces el día sábado hay que descansar porque Dios descansa. Y eso para un judío eso es intocable.
toque las demás cosas y va a morir por ellas, como tocó aquí Esteban. Pues bueno, como dijeron los testigos falsos, que iba a cambiar el templo, que iba a cambiar. No habló menos mal del día del descanso del sábado, porque ahí sí ya no tenía salvación, como tampoco la tuvo acá. No le tocan el sábado a los judíos, todavía. El sábado es el descanso de Dios. Y entonces, para participar del sábado o del descanso de Dios, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer un trabajo. ¿Y cuál es el trabajo que hacen entonces los judíos para alcanzar algún día ese descanso? Pues lo que dijeron los maestros, esos intérpretes: lávense bien las manos, lávense la cabeza, lávense los pies, laven las frutas, tengan todas las ropas y las camas bien aseadas, bien tendidas, para no entrar en impureza. El trabajo es mantenerse puros todo el tiempo, más el trabajo material para conseguir el sustento. Eso en cuanto a la vida cotidiana del alimento diario, pero para mantenerse en estado perfecto para después entrar en el descanso de Dios, ese trabajo de estar todo el día, todo el tiempo pensando en las purezas. Y todavía ahí yo he visto algunos videos de algunos colegios judíos, eso tienen sus diferentes esquemas de colegios, etcétera, y hay unas señoras especialmente ancianas en las cocinas que van mirando cada fruta, cada papa, cada cosita, porque si aparece una manchita o alguna cosita que sea contraria, desechan eso porque se vuelven impuros. Todavía funciona eso de manera impresionante. Y entonces ese es el trabajo. Pero aquí Jesús dice: hay que trabajar por las cosas de lo eterno. Y ahí es donde quedan confundidos. ¿Y qué tenemos que hacer para trabajar por eso? Que si nos preguntan a nosotros también quedamos confundidos. Oiga, no sabíamos que teníamos que trabajar por eso. Solamente el trabajo es para lo de acá, para trabajar por el alimento que perece. Pues queridos hermanos, Jesús hoy invita a los judíos y a nosotros a trabajar por el pan que no perece, el pan de la vida eterna. ¿Y cómo se trabaja para eso? Pues queridos hermanos, nos toca referirnos a los que han puesto algo de eso en el Nuevo Testamento, especialmente Pablo, San Pablo. Por allá Pablo en una de sus cartas le escribe a sus amigos, especialmente a Tito, a Timoteo: ya estoy a punto de morir, he hecho bien mi combate, lo he combatido muy bien, he hecho muy bien mi trabajo, dice él, he mantenido la fe. Pues queridos hermanos, como la única referencia que tenemos es la de Pablo por ahora, pues ¿cuál es el trabajo que Dios quiere? Como dice aquí, creer en su enviado. ¿Y cómo se cree en su enviado? Como dice Pablo, esa lucha que se hace durante esta vida, ese trabajo es mantener la fe. Porque si uno, ante las circunstancias adversas como esta pandemia, esta cuarentena y todo lo que implica, si de pronto nos desesperamos, solamente vamos a pensar que lo único que vale es lo que está aquí, y que si de pronto pasamos un poco de hambre, un poco de esfuerzo, ¿dónde está Dios? Que no sé qué, y empezamos a criticar y a hacer, y perdemos la fe por eso. El trabajo es mantener la fe. Mantener la fe. ¿Y qué es mantener la fe? Pues como dice aquí Jesús, creer en su enviado, creer en Dios y en su enviado. Dios está permanentemente pendiente de todos nosotros en la creación, en la vida eterna, y estas cosas que no conseguimos con el trabajo para las cosas materiales. Este trabajo de las cosas materiales lo único que hacen es posponer la agonía. Si yo como, ahorita vamos a tener la cena, bendito sea Dios, porque hace unas horas tuvimos el almuerzo, pues si no hubiese almorzado ni hoy ni ayer, pues ya en estos momentos estaría en agonía, estaría muriendo, porque no estaría comiendo del pan que me sostiene en esta vida. Pero como ha habido, bendito sea Dios, gracias a ustedes ha llegado alimento a la parroquia, pues aquí estamos firmes y fuertes y con salud. Pero si no tuviese eso, pues estaríamos en agonía. Llega otro poco de comida, llega otro poco de dinero, y con eso, y lo que hacemos es
todos alargar la cuenta, alargar la vida, posponer la agonía, posponer la muerte, hasta que algún día se nos acaba entonces todo este periodo de gracia que Dios nos da y nos vamos de aquí. Ese es el trabajo para esta vida, y así más o menos lo defino yo. Ustedes pueden tener otra experiencia más o menos parecida, o lo definen con otras palabras, pero aquí Dios nos ayuda diciendo: hay que trabajar, pero por el otro pan, el que no perece. ¿Y cómo se trabaja? Creyendo en el enviado, es decir, manteniendo la fe, que a pesar de todas las circunstancias adversas, aquellas que nos amenazan de muerte, inclusive con esas, nuestro Señor Jesucristo y su Padre Todopoderoso, y con la gracia del Espíritu Santo, mantienen viva nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad, a pesar de todo. Así es que se mantiene la fe. Y ya cuando lleguemos donde Dios, ya que participemos de ese descanso eterno, ¿qué es el descanso eterno de Dios para nosotros? Mantuvimos la fe, y la fe es ver aquello que no está patente en este momento, pero algo allá, ese don maravilloso que nos hace mirar hacia el cielo, eso que llamamos fe, nos hace vislumbrar desde aquí. Ese es el trabajo, mantener la fe viva, la fe despierta. Ya cuando estemos con Dios, pues ya no tenemos ese trabajo, ya estamos descansando junto a Él. Ya tenemos la seguridad absoluta de que estamos con el que fue el objeto de nuestra fe, el objeto de nuestros trabajos para la vida eterna. Ese es el descanso eterno. Por eso Jesús, cuando peleaba ya con los fariseos especialmente, capítulo 5 de San Juan, versículo 17, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Con esa frase acabó con el sábado de los judíos, pero no se los vayan a decir para que no se sorprendan mucho y se pongan como en tribulación por eso. Dios trabaja, Dios no descansa. Dios está en un proceso de salvación con nosotros, avivando la fe de todos y cada uno de nosotros, y nuestro trabajo es mantener esa fe para que algún día tanto Él como nosotros entremos en ese descanso. Ya participamos para siempre de lo eterno, de lo que no acaba. Cosa que no comprendieron aquí en el Evangelio, porque lo más importante es mantener la barriga llena, y barriga llena, corazón contento, y con eso nos basta. Pues para Jesús no es suficiente. Hay que tener la barriguita llena, bendito sea Dios, y por eso multiplica el pan. Pero eso es un signo que nos ayuda a ir más allá. Ese más allá, ese trabajo de descubrir lo eterno, ese del trabajo de descubrir la verdad, y la verdad se llama Jesús porque Él lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nuestro trabajo es descubrir qué quiere decir todo eso en poquitas palabras. ¿Qué hacemos? Por eso, queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a buscar lo eterno, lo que de verdad vale, lo que de verdad tiene consistencia. Todo eso se llama Jesús. Busquémoslo ahí. Bendito sea su santo nombre. Amén. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre,
que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, y Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Santo Espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lleno de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer a la vida nueva, haz que los sacramentos pascuales den en nosotros fruto abundante y que el alimento de salvación que acabamos de recibir fortalezca nuestras vidas por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, los esperamos en